esto. Ahí estamos. Un nuevo jueves de Raíces de Sefarad 2020 online. Así que es un gusto volver a encontrarnos y en otro jueves especial. Cada jueves revivimos con novedades, con cosas nuevas, con cosas hermosas. Y la verdad que los comentarios de ustedes que nos hacen nos llenan de ganas de seguir consiguiendo este objetivo que es de difundir nuestra cultura sefaradí. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás vos? Muchas gracias a la gente por estar con nosotros un jueves más. Como dice Marcelo, siempre estamos buscando cosas de su interés y también escuchando lo que nos piden que quieren volver a escuchar. Así que, bueno, ¿qué tenemos hoy para contarles? Hoy lo que tenemos es un internet que anda medio inestable, pero que se escucha muy bien. Por ahí con las imágenes no está del todo bien, las que se mueven, pero se escucha muy bien, así que no va a haber ningún problema. Pero sí, como siempre, les vamos a dar algunas noticias para comenzar. Como es fundamentalmente, como siempre, ustedes están ahora ingresando por YouTube, ahí tienen el suscríbanse a nuestro canal, que con eso nos ayudan también y le dan clic a la campanita también para recibir todas las novedades de todos los videos que vamos subiendo y también de los vivos. Además, quiero contarles, muchos ya lo saben, pero otros quizás no, que desde Sefarad tenemos un programa de radio desde hace 495 programas, o sea, no es una cosa nueva, pero posiblemente ustedes no la sepan. Todos los viernes, a lo largo de todo el día, en radiosefarad.com de España, y que se repite los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com, está el programa Magazine Sefaradí, el programa de Sefarad. Este viernes, o sea, mañana, ya está el programa durante todo el día en radiosefarad.com, en este caso sobre la sinagoga Samuel Aleví, esta que muchos conocen como Sinagoga del Tránsito. Y quiero decirles que la programación de los viernes empieza los jueves a la noche, o sea que ya si no está o está a punto de estar ya disponible, o sea que cuando terminan de las raíces de Sefarad pueden enganchar directamente con el programa de radio. Además, como siempre, pedirles que colaboren, es importante que colaboren con nosotros, nos viene muy bien y lo necesitamos porque esto lo sostenemos, hay cosas que se pagan, mucho lo hacemos voluntario, pero también hay cosas que se pagan, así que le vamos a agradecer las donaciones que nos puedan hacer. Y Lili, contarles lo que tenemos para la próxima semana. Sí, tenemos, bueno, este domingo tenemos encuentros de Al-Had, que vamos a tener como un nuevo musafir, como invitado al Rab Nisim El Nekabé, y ¿se escucha doble otra vez? ¿Puede ser? No, te estamos escuchando muy bien. Bueno, perdón. Vamos a tener al Rab Nisim El Nekabé y él va a tener como invitado al Hazán Isaac Azos, un Hazán emblemático de la comunidad de Seattle, que nos van a hablar sobre la liturgia sefaradí, completamente, como siempre, estos encuentros hablados en ladino. Y para el jueves que viene, para el 5 de noviembre, vamos a tener un encuentro sobre Baruch Spinoza y la democracia con Fernando Miranda, doctor en medicina y en ciencias sociales. Seguramente, como todos nuestros encuentros, para no perdérselo. Muy bien, que tengan en cuenta las horas, porque en Europa y en Europa ya cambiaron, en Estados Unidos cambian este fin de semana. Tengan en cuenta los horarios especiales, estén siempre en contacto con sefarad.com si tienen alguna duda con los horarios. Y siempre damos la bienvenida desde donde están, nos gustan que nos escriban en el chat desde donde nos están viendo, pero quiero darle la bienvenida, una bienvenida especial a Iman Edrief, que es la ministra consejera de la Embajada del Reino de Marruecos aquí en Argentina, y siempre nos acompaña cuando hay algo con el tema de Marruecos, y a nosotros nos encanta que así sea, y estamos esperando que se termine esta pandemia y poder hacer una regia fiesta con música marroquí junto con la Embajada. Así que ya la haremos cuando termine
todo esto. Y ahora sí nos vamos a ir a lo que nos convoca hoy. Sí, antes que eso tengo que decir que, como dijimos al principio del programa, parece que el día de hoy, por lo menos donde estamos nosotros, Internet no está funcionando demasiado bien y la gente que está mirando por Facebook está teniendo problemas para escuchar. Así que lo que les decimos es que por favor se vayan a verlo en YouTube y ya les pasé la dirección en los comentarios de Facebook. Así que, bueno, era para que ninguno se lo perdiera porque seguramente va a estar como ya tuvimos a Esther en el desposorio, la boda marroquí hace un tiempo, ahora seguro vamos a disfrutar también de este tema. Y bueno, como dice ahí el anuncio, hoy tenemos como invitada nuevamente a Esther Benmamán, nacida en Tetuán, al norte de Marruecos, en época del protectorado español, en el seno de una familia tradicionalista como lo era la generalidad de la comunidad, y vivió allí hasta los 20 años. En esos años experimenta la vida en la armonía de las tres culturas, la judía, la árabe y la cristiana, y se educa en la cultura francesa en la Escuela de la Alliance Israélite Universelle en Tetuán y en el Liceo Francés Renaud de Tánger, compartiendo sus estudios con la pintura y la cerámica en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán. Vive esta primera etapa de la vida con una mirada múltiple, recogiendo el legado de las tradiciones judías en todos los aspectos de la vida comunitaria y familiar. Temas que abordará más adelante en sus trabajos de pintura, como los nacimientos, que es lo que nos trae hoy, los casamientos, que ya lo tuvimos, festividades y su entorno sociocultural, que son recordados como felices experiencias de vida y de convivencia. Ella emigra a la Argentina en el año 1963, donde cursa estudios universitarios de arte y decoración, actividad que ejerce en conjunto con la de artista plástica. Esther, como decíamos, nos va a hablar hoy sobre la circuncisión, el Brit Milá en la tradición de Marruecos, a través de un recorrido por las obras de su serie titulada El octavo día. Bienvenida nuevamente, Esther. Hola, gracias Marcelo, gracias Liliana por convocarme nuevamente. Hola a todos, les agradezco mucho que estén junto a este centro cultural maravilloso que difunde realmente con tanto amor, con tanta intensidad la cultura sefaradí. Y bueno, yo me uno a ellos porque amo la cultura sefaradí y porque amo contar todo lo que he vivido y todo lo que aprendo día a día también. Bueno, hoy nos convoca un tema, como dijo Liliana, la circuncisión. La circuncisión que viene siendo en jaquetía la circuncisión, lo que sería en hebreo el Brit Milá. Yo quiero hablar como lo vivíamos en Marruecos, y los 20 años que viví en Marruecos realmente me dejaron un legado cultural y emocional que trato de transmitir tanto a mi descendencia como a todos los que quieren saber un poco más de cada uno de nosotros. Bueno, yo en realidad quiero explicarle cómo llego a este tema, porque en realidad yo no soy historiadora, tampoco soy una persona conocedora de las profundidades y secretos de las leyes de la Torá, y la circuncisión tiene mucho que ver con la religión. Entonces, les quiero contar un poco cómo llego a este tema. En estos 20 años maravillosos, como dijo Liliana, que vivía en Marruecos en una convivencia armoniosa, fue una época que fui marcada por los acontecimientos, por los ritos, por las costumbres que se practicaban, también por los colores, por los paisajes, por los olores. Todo eso quedó grabado en mi memoria de una manera indeleble. También el idioma jaquetía, de paso. Por eso titulo esta charla La circuncisión. En realidad, todo lo que hace a un entorno feliz en un paisaje hermoso. Bueno, una vez que llegué
a este país me inserté, por supuesto, y me fui adaptando a usos y costumbres locales. Pero en realidad seguía ligada emocionalmente a mi país natal y esto se manifestaba siempre que buscaba una temática para pintar. Las personas escriben libros para perpetuar las historias, otras escriben romances que a través de la música también se perpetúan. Yo la única manera que supe hacerlo es a través de la pintura o del arte en general. Entonces, primero, en un tiempo me dediqué a paisajes de Marruecos, telas de Marruecos, alfombras de Marruecos, escenas cotidianas, celebraciones de nuestras fiestas, pero llegó un momento en que la vida transcurría, mis hijos crecían, llegó el momento de los casamientos, entonces estaba motivada para recrear las escenas de la boda, como vimos en la charla del desposorio. Bueno, pasó el tiempo y empezaron a llegar los nietos. Y he aquí que llegaron 1, 2, 3, iba por el cuarto nieto varón, pero así seguiditos, y ese fue el disparador para que me sumergiera en indagar y en recordar este tema tan interesante como es la percusión. Ya siendo 4 nietos varones, el disparador estaba listo para que me sumergiera otra vez en los recuerdos y trajera a luz las vivencias de aquellos momentos vividos en mi infancia. Ya con la obra en curso, porque fue una obra extensa, Dios me bendijo con 2 nietos más varones. Y bueno, y este es el resultado que quiero presentarles hoy a través de un recorrido a través de las obras en esta serie que titulo El octavo día. ¿Por qué le puse el título del octavo día? Bueno, porque sabemos que el octavo día es la culminación del plazo que se espera para practicar la circuncisión o la circuncisión o el Brit Milá al bebé recién nacido. Para lograr saber un poco más de todo esto, investigué, porque acá se mezcla la magia y la religión, se entrelazan y se funden en el hábitat de Marruecos y en otros países del norte de África también. Pero gracias a Haim Safrani en su libro de 2000 años de vida judía en Marruecos, y también a Moisés Garzón Serfati en su libro Tetuán, que han sido para mí fuentes muy importantes de donde surgió mi trabajo en esta serie, y también surge el relato que voy a desarrollar a continuación. Bueno, empecemos remitiéndonos y remontándonos a la historia y a nuestro venerado patriarca Abraham. En el Génesis, por supuesto, quien estuvo puesto a prueba de lealtad y obediencia por el Creador cuando le solicitó que sacrificara a su hijo Isaac, lo más preciado que puede tener alguien en la vida, un hijo. Y Abraham siguió al pie de la letra la indicación, y al ver el Creador su obediencia, que era ciega, no solo hizo reemplazar a través de un ángel a su hijo por un carnero a último momento, sino que ratificó el pacto histórico que había sellado con anterioridad con él y le prometió, además en esa circunstancia, ya que vio su grandeza y su fidelidad, que le estaba destinado una descendencia tan numerosa como las estrellas y que su pueblo sería bendecido, toda su descendencia sería bendecida. ¿Y cuál había sido ese pacto del cual hablábamos que habían pactado con anterioridad, valga la redundancia? Bueno, en virtud de su rectitud y de sus méritos, de los cuales no es el caso hablar ahora, a los 99 años, Dios le concedió la bendición de ser padre de un segundo hijo. Él ya era padre de Ismael, el hijo de Agar, pero su esposa Sara no había aún concebido, no podía concebir.
Entonces le concedió esa bendición de que a través del vientre de Sara fuera nuevamente padre, y que iba a ser padre de un pueblo glorioso y bendecido. Y como marca indeleble de este pacto, debía practicar la circuncisión tanto a él como a sus hijos Isaac e Ismael, a sus sirvientes varones, todos los que estuvieran en su alrededor, y a todos sus descendientes por el resto de la historia. Era una marca indeleble este pacto, porque era el corte del prepucio. Y además, también la indicación era que esta debía ser practicada a todos los varones a los 8 días de nacer, siempre y cuando estuvieran en condiciones de salud y de peso. Y esta regla es válida hasta nuestros días para los pueblos surgidos del patriarca, tanto la judía y la musulmana, solo que los judíos siguen la regla de los 8 días para practicar la circuncisión. En cambio, los musulmanes suelen practicarlo en una época que va entre el nacimiento y hasta los 10 años, siempre que sea antes de la pubertad. Bueno, tal es así que Abraham se lo practicó a sí mismo, lo mismo que hizo con sus hijos y sus sirvientes y su entorno. Por muchísimo tiempo, esa era la costumbre, que el padre fuera el que la practicara, que practicara la circuncisión. Pero con el tiempo, esta tarea recayó sobre un especialista para más seguridad sanitaria, un especialista que no era ningún cirujano, tenía que aprender reglas estrictas con respecto a la circuncisión. Y tenía que ser un observante de la ley judía, y a esta persona se le llama Moel. Bueno, ahora digamos, ¿qué significa Brit Milá? Brit es pacto, Milá es circuncisión o corte del prepucio. A diferencia de las bodas, donde la cantidad de canciones es innumerable, hay una variedad de música interminable, no pude encontrar en el caso del nacimiento algo similar. Lo que sí pude encontrar es un hermoso poema cantado por la hermosa voz de Esther Roffé sobre el sacrificio de Isaac, del cual, por favor, Marcelo, me gustaría que pases un fragmento porque vale la pena escucharlo. El Dios del cielo de Abraham, al Dios de Isaac honrado, para cumplirle las 10 pruebas, fuerte cosa le ha mandado. Dame a tu hijo Abraham, a tu hijo Isaac honrado, lo pondré en sacrificio en el monte señalado. De alma y de corazón, él se lo ha otorgado. Ya sale el padre y el hijo, descalzos van por el campo. Tras de ellos salió Sara, legua y media van andando. Echamos de la bendición, que nos vamos para el campo. La bendición que los daba, que vuelvan vivos y sanos. Qué lindo. Perdón. Qué lindo la expresión, que vuelvan sanos y buenos, ¿no?
Vivos y sanos, perdón. Hermosa, hermosa canción. Vale la pena escucharla. Bueno, sigamos al momento del embarazo, porque todo comienza obviamente con un embarazo. La mujer embarazada transitaba por 3 periodos y debía tenerse los cuidados y consejos de los mayores, especialmente de la madre y de la suegra, obviamente. Los 3 primeros meses eran los meses de antojo, los meses más vulnerables, donde había que satisfacer todos los antojos para no ocasionar ninguna desgracia o marca en el bebé. Después eran los 3 meses de robustez, donde la embarazada florecía, crecía su vientre, estaba sana, estaba fuerte, lejos de los peligros de los primeros 3 meses. Y por último, los 3 meses de fatiga, donde ya más cansada, más pesada, se cuidaba un poquito y descansaba un poco más. Cuando ya se acercaba la fecha, pasando los 7 meses, se celebraba algo así como el baby shower de la época, pero este consistía en el corte de los pañales, porque recordemos que en la época, y en Marruecos, en la época al menos que yo viví, y antes que yo menos todavía, no existían ni pañales de tela, y mucho menos los desechables. Así que había que cortar piezas de gasa, armar los pañales, también confeccionar, tejer o coser las batitas, algunas prendas, las indispensables, no demasiadas. Y por supuesto de colores neutros, porque nunca se sabía el sexo, si era varón o nena la que iban a hacer. Pero también se preparaba algo muy importante, que eran las hojas de parturienta o las shemirot, que son hojas de protección para la parturienta y de las cuales le pido a Marcelo que muestre las imágenes. En estas imágenes aparecen fórmulas cabalísticas de protección, la mano representando la protección, el hamse, animales como el pez. El pez es un animal que tiene sus ojos abiertos debajo del agua, o sea, que está siempre alerta. Y todo esto era importantísimo tener al momento de nacer para proteger en el nacimiento, que ya explicaremos por qué. Hay muchas shemirot. Estas shemirot a veces esperaban a que naciera y en algunas ciudades como Alcázar-Quibir, por ejemplo, eran los niños que iban a llevarlas, a entregarla a la casa de la parida, a cambio de alguna recompensa, de alguna dulzura para compensarlos de su pequeña labor. Muy bien, ahora, después de ver estos ejemplos de shemirot, vamos a pasar, un momento, a explicar. Estas shemirot, ¿de qué protegían? Protegían del mal de ojo, protegían de todos los, como le decíamos en Marruecos, los de embayo, o como decía en judeo-árabe, los yun, pero sobre todo era para proteger de un personaje demonial, Lilith, de la que vamos a hablar ahora. ¿Quién fue Lilith? ¿Por qué era tan temida? Lilith fue la primera mujer de Adán, antes que Eva. Pero por su comportamiento inadecuado, fue expulsada del paraíso y se unió a los demonios, engendrando una descendencia de demonios que estuvo condenada a morir. Pero Lilith quiso vengarse, y para vengarse, apoderándose de los hijos varones recién nacidos, y por eso todos los recaudos que se tomaban eran poco contra Lilith hasta que el varón entrara en el pacto de Abraham el 8º día, una vez circuncidado.
Era vulnerable durante esos 8 días. Y de ahí que empezara la protección a través de estas hojas y también de otras formas que vamos a ver a continuación. Pero pasemos por el parto primero. Si el parto era difícil, los hombres rezaban, elevaban plegarias, y si el parto se prolongaba demasiado, que se convertía en algo más peligroso, empezaban a recitar relatos que tenían que ver con la historia del ángel que liberó a Isaac a último momento de la hoguera, un poco como para liberar al bebé del vientre, ¿no? Haciendo un parangón con el bebé liberado del vientre. Cuenta Jaim Safrani en su libro que mencionamos, que en Marrakech, por ejemplo, tenían la costumbre de que la mujer tuviera dentro de su boca un papelito doblado que contenía una inscripción cabalística con 4 letras, Aleph, Mem, Nun y Tet. Era una especie de criptograma mágico dentro del léxico cabalístico, porque son las iniciales de los nombres de ángeles y de versículos bíblicos. Una vez que daba luz, se retiraba inmediatamente de la boca. También en algunas regiones las mujeres tenían costumbre de guardar la placenta. La dejaban secar, supongo, ¿no? Y especialmente si se trataba del primer hijo varón, porque le atribuían propiedades especiales, sobre todo para la liberación, si había un preso, bueno, entonces era un símbolo de liberación. En fin, puede ser que esas fueran supersticiones, pero en algunas regiones eso existía. Llegó el momento del nacimiento. Bueno, con gran alegría, por supuesto, se festejaba, sobre todo si era varón. Eso era el portador del linaje. Con la niña era un poco más fría la cosa, pero eso era de entrada. Después a la hija se la quería y se la trataba por igual. La noticia corría por todos los rincones de la judería y se anunciaba con un Baruch Haba, bendito sea el que viene. A partir de ese momento, el bebé varón y la mamá se quedaban juntos en la habitación. La mamá permanecía en la cama, el bebé al lado de ella o en la cunita al lado de su cama. Nunca quedaba solo el bebé. La mamá recibía las visitas en la cama. Tal es así que yo tengo recuerdo de cuando era chica, de ver a mis tías cuando daban a luz, a mis primitos, que eran más pequeños, y yo tomaba la situación como que, bueno, si no se levantaban de la cama era porque no podían, porque después de un parto estaban imposibilitadas de caminar, como si estuvieran enfermas más o menos. No sabía el por qué. Entonces, la habitación era una habitación completamente cubierta, las paredes con estas shemirot de las que hablábamos, de estas hojas de parturienta, también de papeles donde se imprimían la mano, por ahí embebida en henna, se marcaba y teníamos cantidad de hamse por todos lados. Bueno, entonces quiero mostrarles ahora una obra, una caja, que yo titulé Yo me pregunto, porque en realidad me preguntaba en ese momento tantas cosas que todavía no entendía. Acá vemos al bebé, vemos un cuchillo debajo y ahora vamos a explicar por qué. Vemos también shemirot por ahí pegaditas. Y bueno, y esto también tiene un grabado de sillas variadas. Ahora pasemos a otro momento. Esto son símbolos de protección. Yo me protejo. En realidad, acá hay una variedad de símbolos
que pertenecen también a otros países. El primero a la izquierda es la silueta como de una mujer, pero la silueta de una mujer sin brazos. En lugar de brazo tiene fórmulas cabalísticas. Este era un símbolo, una medallita que se usaba mucho en Rusia, representando a una Lilith sin brazos para que no pudiera agarrar al bebé. En otros países está el Jai, medallitas con los nombres de los ángeles, en fin. Esto fue un poquito más internacional, pero los símbolos de protección que rodeaban a esa miniatura de silla que vemos en el centro. Pásame otra imagen, Cero. Bueno, este es el 8º día. Los 8 días que representan la espera. Los 8 días representados por 8 pañuelos y con un círculo cerrado para que no penetre ningún malo espíritu. Porque le quiero contar qué pasaba durante esos 8 días, donde los visitantes derrochaban bendiciones para el futuro del bebé, del cual no se podía saber el nombre, ¿no? Porque también había que protegerlo de los maleficios. Pero así sucedía día tras día, con la diferencia que a la caída del sol de cada uno de los 8 días, que es la noche, es la hora propicia para los demonios, venían los hombres de la familia y hacían una ceremonia muy especial en la misma habitación. La ceremonia del tajdid. Tajdid, que en árabe es hierro, porque esta ceremonia se celebraba con una espada, con un cuchillo, con una tijera, con algo de metal, con algo de hierro, y se cerraban puertas y ventanas de la habitación, se pronunciaban palabras, fórmulas cabalísticas, pasando estas espadas alrededor de las puertas, de los marcos de ventana y de puertas, algo así como, vamos a traducirlo en el lenguaje común, por aquí no vas a entrar, y si es necesario, lucharás conmigo. Hasta en algunos lugares, en algunas regiones, simulaban una lucha con esas espadas. Una lucha, por supuesto, venciéndola, ¿no? Bueno, esto es lo que representaba la ceremonia del tajdid. Una vez que finalizaba esta ceremonia, se guardaba el cuchillo debajo del colchón del bebé, acompañado de un libro de Telim. Era una forma como de trazar una frontera, un límite. No, por donde aquí no vas a pasar. Bueno, llegaba el 7º día y se cursaban las invitaciones a través del Arrad. ¿Recuerda? El Arrad era el que invitaba para las bodas. El Arrad es el que invita también para el Brit Milá. Entonces, pregonando a viva voz a cada familia seleccionada. El 8º día, sabemos que para el calendario judío empieza a la noche. Entonces, esa noche, obviamente, era como la última oportunidad que tenía Lilith para su accionar maléfico. Entonces, todos los cuidados eran poco. Ese día venía la Hebra Kadishá, los hombres piadosos que están para las fiestas y están también para los momentos tristes, pero que, digamos, acuden para rezar y para reunir, formar el minyan necesario. Y ese día se rezaba muchísimo. Se rezaba inclusive textos que tenían relación con Noé, porque Noé en su momento había seleccionado un macho y una hembra de cada especie para salvarlos del agua y había cerrado herméticamente el arca, de la misma manera que se cerraba herméticamente la habitación. Es una manera de también hacer un parangón de protección. En esta habitación tenemos que contar que ese día traía un elemento
que va a ser muy importante en este acto de circuncisión, que es la silla de Eliyahu, que vamos a ver qué papel juega. Pero antes quería decirle que también se pronunciaban bendiciones como las que Jacob le hizo a su hijo José y a su nieto Efraín y Menasés, porque son discursos protectores. Entonces no había que hacer de todo para poder estar a salvo. Hay un convite sencillo, por supuesto, siempre agasajando primero a la Jebra. Siempre ellos eran los primeros en todas las ocasiones. Las mujeres mientras se dedicaban a terminar los preparativos para la mañana siguiente, donde el convite ya tenía que ser más importante. Bueno, y como les dije, ese día se trasladaba la silla a la casa del bebé y también se armaba algo que llamamos el talamón. Por eso también esa noche la llamamos Noche de Talamón. El talamón significa tálamo, que es como una especie de trono. Se armaba con una especie de mueblecito colgante de madera trabajada, típica marroquí, y de él colgaban las mapot, los cobertores de los Sefer Torah bordados de terciopelo, o en su defecto colgaban pañuelos. Por eso yo en mi obra incluí muchas veces los pañuelos, porque me hacían acordar a los que yo veía en el talamón. El talamón, la silla, eran los dos ingredientes que se agregaban en esta noche. Ahora vamos a ver un cuadro que hago referencia al talamón. En este cuadro podemos visualizar los pañuelos en alusión a lo que les comenté recientemente y a una silla que está muy arriba, al final de una escalera, porque sentía que es un momento muy especial y de mucha, me sale la palabra, pero digamos algo muy elevado, y puse la silla muy elevada y en él están inscritos los nombres de los ángeles y además algunos símbolos ya masculinos, ¿no? Para el niño, como el tzitzit, como el chupete, bueno, todo lo que tiene que ver, lo que rodea a un chico judío. Bueno, ahora vamos a hablar de la silla de Eliyahu, hablar de esta silla que es tan importante y saber por qué se llama de Eliyahu. Primero mostremos una silla real. Esta es una silla real, es una silla alta, muchos ya la conocen, con un escalón. Está diseñada de forma de que la persona que se sienta tenga el bebé en su regazo y la persona que practique la circuncisión no se tenga que agachar o apenas. Bueno, esta es una silla en realidad que también diseñé y creé porque mi exposición formó parte de la instalación y además sirvió para los 2 últimos nietos que nacieron. Actualmente está donada a una institución judía. Ahora les voy a mostrar otra versión de silla. No, el ojo bueno. A ver, la sillita con los ojitos. No. Bueno, no es el ojo bueno. A ver, si no se las muestro en foto acá, en vivo. Ahí está, al amparo del ojo, perdón, al amparo del ojo. Bueno, esta es mi versión artística, es un objeto hecho en madera, cubierto íntegramente de ojitos, el ojo protector. Tiene también un cajoncito, si lo pueden apreciar, tiene un cajón. En ese cajón adentro hay un grabado en un papel con los nombres de mis nietos, los 4 que hasta ese momento ya habían nacido.
Lo curioso de esta silla es que alguien me hizo un comentario. Yo, la verdad, el cajón lo creé para guardar el grabado, que está plegado como un acordeón. Pero en realidad alguien me dijo que antiguamente las sillas se hacían con un cajón. Era para juntar o recaudar las donaciones para los pobres. Así que bueno, sin querer hice algo que existió. Ahora les quiero explicar por qué se llama la silla de Eliyahu. Es en honor al profeta Elías. ¿Y quién fue el profeta Elías? Uno de tantos profetas que tuvimos, pero que le tocó vivir una época muy difícil. Como todo profeta, estaba al servicio de Dios. Pero en su época había muchísima asimilación con las idolatrías fenicias, se perseguían a los profetas, tal es así que Eliyahu se tuvo que esconder en una cueva y se lamentaba de lo que estaba sucediendo. Y como observaba cómo dejaban de obedecer los preceptos, le trasladó sus quejas al Todopoderoso. Y, sin embargo, Dios lo retó a comprobar por él mismo cómo eso no iba a suceder y determinó que estuviera presente en cada Brit Milá por los siglos de los siglos para comprobarlo. Y de hecho se sigue haciendo. Esta silla en la cual estaría el espíritu del profeta es una silla donde se va a sentar el que va a sostener al bebé, que es llamado el sandak. Es un lugar de mucho, mucho honor que está reservado al padrino. Suele ser el abuelo, sobre todo el que va a ser nombrado por el bebé, porque entre los marroquíes, al menos entre los marroquíes sefaradíes del norte, se nombra a los abuelos vivos, a diferencia de otras comunidades. En este orden, primero al abuelo paterno, después al abuelo materno, salvo que haya fallecido primero el abuelo materno, entonces se le da prioridad. Y si ya estuvieran nombrados los dos, porque tienen más de dos hijos varones, y no se puede repetir el nombre, a veces se subastaba el sitial y con eso se recaudaba fondo para los necesitados. Esta silla, que está realmente imbuida por el espíritu del profeta Elías, donde pensamos que estaría presente, en realidad en otras culturas la acompañan con otra silla al lado, una silla común, como para decir, bueno, si esta silla la ocupa el sandak, dejamos una al lado para el profeta Elías. Bueno, yo mucho no lo entiendo esto porque en realidad es el espíritu de él, no necesita una silla. O al menos los marroquíes lo entendemos así, está todo sintetizado en una sola silla. Algunas familias acostumbraban a colocar un vaso de agua o una botella de agua debajo de la silla para después darle de beber a las mujeres que no podían quedar embarazadas o para alguien que necesitara una curación porque le conferían poderes especiales por estar en un lugar tan santo. Bueno, por la mañana, ya llegó el día, por la mañana se convocaba a los hombres a ir a rezar primero al rezo matutino, acompañando al parido, digamos, con los mismos honores que había tenido el sábado anterior. Y si era lunes, jueves o principio de mes, Rosh Hodesh, el padre subía a la lectura de la Torá porque son los días que se puede leer. Y le daban ese honor a él. En ese momento se le agradecía por traer al mundo un ser vivo para el pacto de Abraham. La gente acudía a los Brit Milá porque era bueno, era aconsejable religiosamente acudir, se consiste en una misvá,
más que era, sigue siendo, porque es eterno. Después de los rezos de las sinagogas, iban a la casa y comenzaba la ceremonia. La madre acomodaba al bebé en un cómodo y bonito almohadón, vestía al niño con su mejor ropita y la abuela se lo entregaba al sandak, que ya estaba en su silla. Primero el moel es el que practica la circuncisión, enfatizaba la presencia del profeta. Primero recordaba a todos que ahí estaba el profeta, Elías, y hacía como el ademán de mostrarle simbólicamente al niño, para decirle, acá estamos, lo vamos a practicar, lo vas a poder presenciar. Después se cumplía, se pronunciaban las bendiciones correspondientes y enseguida ya se practicaba con sabiduría y rapidez el acto del corte del prepucio. Históricamente, antiguamente y aún en algunos lugares, el boel absorbía la sangre, chupaba esa sangre y la escupía. Hoy en día se hace más a través de un tubito de vidrio o de una jeringa por higiene, pero todavía hay quien lo realiza de esa manera. Bueno, después de eso, la madre, por supuesto, lloraba de emoción y de dolor de escuchar a su bebé llorar. Y es entonces cuando el padre, después de recitar también las bendiciones correspondientes al Todopoderoso por traer un nuevo ser al pacto, le susurraba el nombre elegido al moel o a otra persona designada, quien después de decir el kiddush, la bendición del vino, gritaba a viva voz el nombre del bebé. Estallan entonces las exclamaciones de júbilo, las bendiciones, con el clásico Besim Tov, para bien, y las clásicas Warwala. Ahora vamos a ver un cuadro que un poquito resume esta ceremonia, el pacto de Abraham, donde podemos ver cómo es la situación. Si puedes, por favor, Marcelo. Acá vemos al sandak en su silla, el moel con su guardapolvo y el padre y todos los asistentes. Y como verán, el fondo también tiene un grabado de mano de Hamse, haciendo alusión a lo que hablábamos antes de las protecciones en las paredes. Este es un acrílico. De aquí en más vamos a ver en lo sucesivo óleos. El niño ya entró en el pacto, ya está protegido su nombre, por lo tanto ya se puede saber, se puede conocer. Por esta acción, el sandak permanece sentado en la silla porque le está conferida la facultad de bendecir él, decir misa veraj a todos los que se lo pidan, a todos los que desfilen ante él. Es así como el lenguaje moderno, como que sentado en esa silla y en ese momento está online con Dios. Y a raíz de esto les quiero también contar un pequeño recuerdo. Uno de mis nietos, el tercero en nacer, nació en Israel. Sus padres vivían en Israel en esa época. Yo estuve presente, pero no había ningún abuelo y se necesitaba un sandak. Se lo solicitaron al rabino, un rabino increíble, el Rab Kaduri, muchos de ustedes lo conocerán, un viejito de más de 100 años, encorvado, doblado en dos. Le solicitaron que fuera el sandak. Y justo era Rosh Hodesh, principio de mes. Entonces dijo, sí, claro, con una alegría, con un fervor y con unas ganas. Y la verdad, me marcó mucho esa escena de ver al Rab Kaduri tan viejito, encorvado, doblado encima del bebé, cómo disfrutaba de esa ocasión, cómo leía en un papelito doblado en 1000 pedazos y el color amarillo, no sé qué fórmulas secretas,
pero él sí que estaba online con Dios. Bueno, esto fue una anécdota personal, pero me marcó mucho. Y bueno, no traje en esta oportunidad, pero tengo una acuarela hecha de esta situación. Bueno, terminada la ceremonia, el bebé regresa con su mamá, quien le da el pecho o la mamadera y lo hace dormir para calmarlo. Se sirve un convite donde por costumbre están presentes los huevos duros jaminados, los marrones, porque se les llamaba huevos de cercusión, bien marrones, y por supuesto, además de todas las exquisiteces marroquíes que muchos de ustedes deben conocer. Algunas comunidades en Marruecos acostumbraban a guardar esta gasita impregnada de sangre de la milá, porque también le asignaban virtudes benéficas y existía un rito de ir a visitar a un gran sabio, un tzadik, de la ciudad de Sefrú, Rab Isaac Hacohen, maestro de la circuncisión y considerado un gran santo. Y en épocas de sequía se le llevaba esta muestra de sangre a su tumba y se pedía a través de él que Dios concediera lluvias. Bueno, ahora quiero mostrarle una serie de obras relacionadas con todo lo que hemos estado hablando, pero también con un poquito de diversión, porque tratándose de un bebé, de un niño, me gustó mucho también aplicar el juego relacionado con los niños. Por favor, Marcelo, si podés pasar. Bueno, acá tenemos una. El ojo, bueno, acá hay un pequeño error en el nombre, porque este es... sí, el ojo, bueno, sí, exacto, está bien, está bien. Bueno, acá es un ajedrez, un juego de ajedrez. Y las fichas son amuletos, cuchillo, manos, chupetes, todo lo que es relativo a todo lo que hemos hablado. Siempre usé un chupete muy clásico, un chupete celeste acá llamado Cariñito, porque es el chupete que además usaron todos mis nietos. Los modernos, los nuevos, todos los rechazaban. Siempre querían el más antiguo y el más común, el chupete Cariñito. En el centro hay un grabado de varias sillas fantasiosas. Ahora pasemos al próximo. Cara o seca. Acá tenemos un juego de sillas, 2 para arriba y 2 para abajo, con una especie de corralito en el medio donde está el bebé. Esa especie de corralito o de cárcel, llamémosle como quiera, del cual el bebé no puede salir por protección, porque no puede escapar a su destino. Bueno, las 4 sillas representaban en ese momento a los 4 nietos que hasta ahora habían nacido. Veamos el próximo. Acá, nuevamente, el mismo tema, las 4 sillas seguidas, porque nacieron muy seguidos, y el corralito de nuevo. Los ángeles guardianes. ¿Dónde pueden? Un niño es considerado un ángel, por eso también lo puse en una silla muy alta para estar más cerca del cielo y también para mostrar al profeta Elías que aquí estoy en la silla y me van a practicar el Brit Milá. Hagamos el pacto. Bueno, este es un pequeño juego. El bebé está en la silla muy alta, el moel que va a practicar la circuncisión está muy pequeñito abajo, y es como decir, agárrame si puedes, sube la escalera si puedes. Esperándote. Este es otro juego
haciendo alusión a los rodados infantiles. La silla posee ruedas, escalera, y en el tapizado está plasmada la imagen del sandak que lo está esperando. 4 chupetes son. Bueno, 4 chupetes, siempre son los mismos chupetes, los 4. Acá la silla, de la silla sale un tobogán y un bebé, bueno, jugando o escapando a su destino. Llegó el día. Bueno, cuando llegaba el 8º día, llegaba el día, lo represento con los 8 pañuelos que representan los 8 días, y esta silla que vuela hacia el cielo y que muestra al profeta que llegó el día, que se está cumpliendo lo que él tenía que comprobar. Me toca a mí. Bueno, este es un conjunto de elementos de bebé: la sillita de comer, la silla de circuncisión, su cochecito, en fin, sigo jugando con elementos que rodean al bebé. 8 sillas son, esto es una caja, es una obra sobre una obra. En realidad son siluetas de sillas fantasiosas hechas con distintos materiales: cartón, metal, cerámica, montadas sobre una obra que me cedió un artista, Carla Rey, y para que yo, digamos, hiciera mi obra sobre la de ella. Y para mí son como medallitas de la suerte, esas como las que se cuelgan las mamás de la cadenita cada vez que nace un bebé. Bueno, yo lo asocié a estas medallitas que eran sillitas, y son 8 sillas. Esta es otra obra también sobre la obra de Carla Rey, hecha con tejido y con cuentas, bendiciones. Recuerdan que el sandak, mientras estaba sentado en la silla, daba bendiciones a las personas que se lo solicitaban. Lo quise representar con este derroche de cuentas, como si fueran esas bendiciones que se desparraman desde la silla. De los amuletos, otra obra también sobre la obra de Carla Rey. Era una obra circular con tiritas de tela, de la cual, recordando al Talamón, colgué todas estas cuentas, sillitas también recortadas como medallitas, ojitos, todos los amuletos que se podían juntar en esta obra. Resistir también es un objeto, es una silueta de silla, y todos estos ojos que están rodeando a la silla o encima de la silla para resistir a todos los maleficios. Ya sabemos que con esta situación estaba bien a salvo. En fin, ahora le voy a hablar de qué pasaba después. Al mes de haber nacido, en Marruecos, y en todas partes en realidad, se denominaba una ceremonia el rejmido, que es en jaquetía la traducción del pidión aben, rescate del primogénito. Esta ceremonia se celebra justo a los 30 días de vida del niño, y es válido solo para el varón primogénito y por parto normal. O sea que si hubo un aborto anterior, ya no es primogénito. Si fue por cesárea, tampoco. ¿Por qué? Porque va a ser ofrendado al Cohen, al Cohen que históricamente se le ofrendaba todas las primicias de frutas, de verdura, todo lo mejor había que ofrendárselo al Cohen.
Entonces, el primer hijo varón, el primer fruto del vientre, también era una ofrenda para él. Por eso tenía que ser a través del vientre, no a través de otro sistema. No tenían que hacer esta ofrenda si el nene era de familia de apellido Cohen o de apellido Levi. Es más, el Cohen, que iba a ser el que iba a recibir al bebé, a veces hasta visitaba a la partera para asegurarse bien de que esa mujer antes no había tenido un aborto, en fin, para estar bien seguro de que era como correspondía. Bueno, en ese momento el niño se entregaba en ofrenda al Cohen y, por supuesto, lo quieren recuperar, ¿no? Y para recuperarlo se le ofrece un rescate en monedas de oro y de plata. Históricamente eran 5 shekalim. Era una negociación teatralizada porque se suceden situaciones muy simpáticas donde el Cohen rechaza la oferta, se niega a devolver al niño por parecerle poco el rescate, y la madre desesperada le ofrece todas sus joyas, le entrega todas las joyas. Y estas negociaciones, escondidas y vueltas, muy simpáticas por cierto, para diversión de los asistentes, sigue por un buen rato hasta que se cierra el rescate. Bueno, el niño es devuelto. Posteriormente, el Cohen devuelve las joyas y las monedas recibidas a la madre, pero sí recibe a cambio un importe de dinero para la tzedakah, para los pobres, y todos felices festejan un lindo convite. Bueno, así se cierra este primer ciclo sobre el nacimiento de un hijo varón, que después en la vida sigue con su bar mitzvah y posteriormente con su boda. Bueno, hasta aquí lo que les quería contar sobre la circuncisión. Qué hermoso, Esther, estamos todos maravillados. Primero, felicitarte porque las obras son preciosas. Yo tuve la oportunidad, Marcelo también, de ver la exposición caminando entre las obras y realmente, bueno, las podemos disfrutar ahora por internet, pero el día que podamos ponerlas otra vez a disposición de los ojos de la gente, será una maravilla. Te felicito. Gracias. Profundamente. Muchas gracias. Y además, como vamos a ver en algunos comentarios, excelente escucharte, siempre nos enseñas tantas cosas, nos explicas tan claramente todo, y mismo los que no somos de origen marroquí, vemos nuestras similitudes en las distintas ceremonias. Solo que siempre me encantan los marroquíes que le ponen esos condimentos tan lindos. Nosotros lo hacemos, como se dice en ladino, más enyaguados. No, tampoco es así, tampoco es así. So, cambian los condimentos. En uno hay más comino, en el otro hay más barato, pero bueno, es como que se puede. Esther, te consulto, ¿están en venta las obras? Sí, claro, sí. Bien, es bueno saberlo, es bueno que lo sepan todos. Vamos a empezar con algunos saludos que hay que estaban desde temprano, de Nelson Adrián Toro Quintero, que también está siempre, bueno, como ya hemos hablado, a Imán Edriev, que para nosotros es un honor que esté aquí, como ya ha estado también en forma presencial. Sí, nos saluda Simi, por supuesto. Simi no se pierde una, donde está Marruecos, está Simi. Mi querida prima, mi hermosa prima. Más marroquí, a Salvador Benmergui con Alicia. Que Alicia la tendremos en poco tiempo. La tuvimos la semana pasada. La tuvimos, ya la tuvimos. Sí, la escuché. Nelly Benzuzán, también de Brasil, evidentemente. Un gusto, Nelly. Simi, nuevamente. Nora Edith Kaufman, que saluda desde aquí, desde Villa Crespo. Miriam Padilla desde Málaga, pero se quedó hasta tarde. Hola, Miriam. Yo tengo otra amiga, Miriam Jadida, pero en Buenos Aires. Tenemos Miriam de Buenos Aires.
Nelly Benzuzá Bueno, es de Tánger, pero vive en Brasil y le un gusta gusto, escuchar. Nelly. Son de Simona Ben, que es de Tetuán. Bueno, qué Acá está bueno, mi la otra Miriam compatriota. Jadida desde Buenos Aires. Hay Ahí dos está la Miriam Miriam de Jadida. Buenos Aires. Espectacular. De Agadir, de Marruecos, es Saad Etaib, que nos agradece por las charlas. Saluda, Miriam saluda a Simi, bueno, se saluda. Qué Interesante qué tema, bueno dice que Alberto feliciten desde Gateño, Agadir. desde Hollywood en Florida. De Tánger es Miriam Jadida, por supuesto. Ah, Saludos desde Salamanca, España. Enhorabuena por el interés. Bien, Alberto, te agradecemos mucho. bueno, Desde saludos a Buenos todos, de verdad. Gracias por todos los saludos. Calle saluda desde Buenos Aires y a su hermano Víctor Chemi. Bueno, qué lindo, qué lindo. David Bueno, ustedes Grabó, tienen... que le encanta el tema de las costumbres sefaradíes. Súper interesante la charla, Liliana Bulafia. Qué lindo, la También verdad. David Grabó, desde Buenos Aires. Soy Esther Guarón de Buenos Aires. Como siempre, un placer, Esther, escucharte y apreciar tu exquisito arte. Te envía un Gracias. abrazo y agradece. Gracias, Esther, gracias. Rebeca Hassan también. Qué lindo. Miriam sigue saludando a todos. Ay, qué bueno. Simona dice, se daba un puño Es un de evento bizcocho. social, es un evento social. Hacemos sociales también. La red, vamos a hacer una red social Sefarad. Tal cual, se daba un puño de bizcocho y almendrado la noche de Talamón a los integrantes de la Hebrá. Ellos siempre recibían el puño, en las bodas, en las circuncisiones, había dentro un almendrado y un pedazo también de bizcocho. El pan de España le llaman ustedes, ¿no? Sí, Exacto. pan de España. Tal cual. Y además se le daba la copita de magia, el licor que ellos tenían que degustar. Los primeros. Bueno, Israel Raiz, que dice que está aprendiendo gracias, muchísimo. Gracias, Israel. Rebeca Gracias. te saluda, Miriam. Es un artista. Sí. Se saluda, está toda la comunidad marroquí. Me encanta, de país a país se saluda. Bueno, al tío se saluda a Emilio, que ya está suscrito los jueves. Es un habitué. Emilio es un habitué. Es un habitué de los jueves. Un abrazo, Qué Emilio. bueno, desde Resistencia. Shuaire. Norca Salas desde Caracas, también quizás la comunidad marroquí más grande fuera de Israel, digamos, seguramente. Caracas no es tan grande, pero una hermosa comunidad, la conozco muy bien. He compartido muchas cosas con ellos por tener a mi familia allá. La verdad, hermosa comunidad, muy unida, muy rica también en tradiciones. Y además Quizás no sea la más grande, pero seguro debe ser el único lugar donde es mayoritaria. Ah, sí, es mayoritaria, exacto. Sí, eso seguro. Por Estuvimos eso en contacto. A Tetuán la trasladaron a Caracas. Sí. Estuvimos en contacto con el Museo de Caracas, con el Museo de Caracas, y algunas cosas vamos a hacer también. Bueno, mira quién te saluda acá. ¿Quién? No. Ay, mi nieto. Él formaba parte de las 4 sillas, ¿eh? Él ya estaba con una de las 4. Ay, gracias, mi amor, gracias. Bueno, sí, las partes sociales. Ay, están pasando el WhatsApp. Es algo muy interesante. Ella está en Málaga. Esther, ¿tuviste oportunidad de explicarle estas cosas a tus nietos? O a lo mejor la relación es que se vienen a escuchar acá y se enteran. Recién ahora que tienen entre 15 y 20 años están interesándose. Sí, eso pensé, por eso te lo pregunto, porque en la otra charla, la del desposorio, también estaba tu nieto, no sé si el mismo o algún otro, pero sí me parece interesante que a lo mejor nunca se sentaron contigo a escucharte, pero están haciendo y aprendiendo ahora. Empieza, y mira, les voy a mostrar, si tenemos un minuto. ¡Ay, está en vivo! Esta es la silla en vivo
de la cual les dije que estaba el cajoncito y adentro está el grabado. Ay, qué hermosura. El grabado con los nombres de mis 4 nietos y los simbolitos grabados. Ahí está Matías, entre ellos. Está Moshe, Tubia, Gabriel Jacob, Matitiau y Eliau. Precioso. Hermoso. Así que la verdad que fue hecha en honor a ellos, pero también aprendí mucho gracias a ellos, porque la verdad que me interesé mucho en el tema. Me apasionó además. Claro. Quizás el secreto está para hablar con los jóvenes, no hacerlo personalmente, sino por internet, que están más tiempo con el teléfono. Con los saludos, ¿querés seguir, Lili? Bueno, José Cuño, un saludo desde Formosa, Argentina. Bueno, Sí, igualmente. que dice siempre tan claro y tan bien explicado, y es verdad, indudablemente. ¿Verdad? Eso no me doy cuenta. Espero que sí. Israel Ray, qué hermosa obra. Rosita Zambrano, que nos ¿Quién va a dice... hablar de obra? Él es un artista de primer nivel. Así que viniendo Rosita de él, Zambrano, que nos dice una Dalid hoy, y muchas gracias por tan hermosa actividad que nos aporta tantos conocimientos sobre nuestras tradiciones sefaradíes. Saludos de Farsaba. Ah, qué bueno. Israel Reich, que indudablemente estamos frente a una excelente artista plástica comprometida con sus orígenes, sin duda, Israel. Gracias, Israel, gracias, querido. Enrique Herrera, especiale, excelente imagen de una buena conferencia. Rachel Hassan, hermoso relato, Esther, felicidades. Berta Geller, maravilloso, gracias. Qué lindo. Qué bueno, la embajada de Marruecos. Me alegra que les haya llegado claro y que, bueno, es lo que uno siente. Cuando uno siente las cosas, se transmite tal cual. Y además, entonces, para mí es doble, no es un relato, es algo sentido y vivido. De la Embajada de Marruecos en Argentina te dicen bravo Esther, como siempre, muy linda charla. Sí, Estella Levi, hermoso, shalom a todos y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Alberto Conderana, muchas gracias. Uy, Karina Uday. ¿Quién será? Ahí está, la conocemos. Mi primera fan, mi hija, hermosa hija. Emilio, buenas obras, muy creativa. Judith Cohen, hola desde Canadá. Qué bueno. Ven, antiguamente se decía que no se sacaba al niño hasta después del regmido porque el niño pertenecía al Cohen. Karina, bueno. Karina manda besos de tu familia y de tus nietos que te inspiraron, te lo recuerdan. Tal cual. Esther Benzuzá, muchas felicidades, maravillosa plática. Enrique Herrera de Monterrey, Nuevo León, presente, felicidades. Wow, qué lindo, qué difusión, me encanta. Elías Najón, Esther, un gusto verte. Simón Bell, mi suegro era sobrino del padre de Esther, así que tenemos un pariente. Mi suegro, ahora tengo que armar todo ese jeroglífico. Israel Ray desde Mendoza, aprendiendo y disfrutando a Esther. Gracias. Luis Tarica, hermoso relato, como nos tienen acostumbrados. Un gran saludo para Esther y muy interesantes temas. Un beso para Liliana y Marcelo. Además me pone muy contento verlo a saber que está José Luis todos los jueves. Realmente me pone muy contento. Qué bueno, es que ustedes merecen todo lo que hace, merecen de este público que lo sigue. Gracias. Aquí te dicen hermosa tu charla, no creo que se llame Únicos Dom. Esther Benzuzán, saludos con mucho cariño desde Miami. Hey. Qué bueno. Miriam Madida, gracias a ti por esta charla que nos hizo recordar. Simón Ben, su cuñado Monsieur me dio clases en la clase actual. Simón Ben, un reencuentro. Pero ese Ben me parece incompleto, debe ser parte del apellido, así no lo puedo Sí, Benabú, ¿será Benabú también? No, Benabú es mi cuñado, que era el director y profesor de la Alianza.
Pero Simona Ben, bueno, le voy a preguntar a mi cuñado, a ver si recuerda alguna alumna Simona. Mabel Bala, saludo desde Montevideo, Uruguay. Esto es Elías una Naón, familia. me encantó escucharte y retomar el contacto de la familia con esta oportunidad. Coventryville, Janine, gracias por todos. Gracias por toda la Ivana, observación, de excelente verdad. encuentro, felicitaciones. Simona, Bendecid Barchilón. Ahora sí, Barchilón, Bendecid Barchilón. Bueno, Simona, se lo voy a decir a mi cuñado, a Isaac Benabú. Ahora lo debe estar viendo el programa. En cuanto corte voy a hablar con él. Le mandaré tus saludos. Igual lo debe estar escuchando. Bueno. De verdad, no pensé que se iba a convertir en una reunión social, de verdad. Una reunión social y familiar, amiga. Me conectaste con todo el mundo, de todas partes. Bueno, verás que es interesante el tema y es interesante también que la gente sepa que nos gusta mucho escucharlos y leerlos. Claro. Así que... Aprovechar esta época de encierro, de pandemia, de verdad, para también cultivarnos y compartir estas cosas que a veces no hay tiempo en el día a día común de poder transmitir con tanta facilidad, porque la gente está ocupada, no tiene tiempo de meterse en YouTube o de meterse en el Zoom, y en este momento es la oportunidad. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ir terminando. Todos los mensajes que no leímos te los vamos a pasar porque estamos ya muy pasados de tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso para todos los seguidores. Muchas gracias. Ya planificaremos los otros temas de los que hablaste, de los que nombraste hoy para próximas charlas. Bueno. Sí los invitamos a todos a este próximo domingo, 1 de noviembre. No es marroquí, es en ladino, no es en jaquetía, pero los esperamos para escuchar sobre la liturgia sefaradí con el Rav Nissim El Nekabé y el Hassan Isaac Asus de Seattle. Y el próximo... Déjame decirle que Isaac Asus es el Hassan de la comunidad de Seattle, de la comunidad Rodeslí. Él es hijo de su padre era Hassan, nacido en Rodas. Entonces, él tiene toda la liturgia sefaradí, pero en particular la que tiene que ver la de Rodas, Esmirna, Estambul, bien la parte turca, digamos, y la verdad es emérito, porque ya está retirado y vamos a tener el honor de tenerlo. Realmente es un honor. Yo les diría que no desaprovechen esta oportunidad porque es un ser único. Bueno, y el próximo jueves, en esta misma hora y por este mismo lugar, y esperando no tener inconvenientes con internet, vamos a tener a Fernando Miranda, que nos va a hablar sobre Baruch Espinosa y la democracia. Interesantísimo tema. Siempre Baruch Espinosa nos da sorpresas de la mano de algunos investigadores. Así que los esperamos a todos aquí el próximo jueves. La despedimos a Esther con mucha alegría de haber disfrutado una hermosa charla. Saludos a todos, los abrazo, los quiero. Hasta pronto. Adiós a todos, nos vemos. Chau, chau.